el trocito que nos faltó, el pedacito que nos faltó del siglo XX, lo vamos a ver en forma bastante breve. Los gobiernos radicales, chiquillos, promueven lo que fue un impulso a la educación, ¿ya? Sobre todo a la educación técnica, con el fin de proveer de trabajadores a la industria que querían que en Chile floreciera, ¿ya? Los radicales, en su modelo, tenían a la base convertir a Chile en un país industrial que dejara de depender de los productos comprados del extranjero, ¿ya? Todo eso, esos elementos que está arriba, viene a la base de la teoría de la dependencia. ¿Qué dice esta teoría en forma bastante simple? Que hay países desarrollados y países subdesarrollados. Los países desarrollados son independientes económicamente, porque ellos producen todo lo necesario para sobrevivir, mientras que los países subdesarrollados son países dependientes económicamente, porque dependen de lo que produzcan otros países y comprarle a estos países. Esta dependencia viene o está dada en países que sus principales exportaciones, su principal actividad económica tiene que ver con la exportación y producción de materias primas. Es decir, productos que no tienen una mayor elaboración, no tienen un mayor desarrollo en su producción, en su confección. Por ejemplo, sacar un lingote de cobre en vez de sacar un circuito de cobre, una tubería o una placa, ¿ya? Eh, por ejemplo, lo que pasa hoy en día en Chile, que se extrae el cobre, se extrae el litio y no se producen acá los bienes elaborados que surgen a partir de estos minerales, ¿no? Eso es en el fondo ser un país subdesarrollado y dependiente económicamente. Entonces, para evitar esta dependencia económica, se plantea lo que es el modelo EASY, la industrialización sustitutiva de importaciones. Eso significa EASY, industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Ya? Este modelo promovía un desarrollo industrial del país, ¿ya? Producir o construir empresas, industrias que fueran sobre todo manufactureras. ¿Qué es eso? Una manufactura, chiquillos, es un producto elaborado que surge a partir de una materia prima. Eh, a ver, déjame buscar por acá algún ejemplo que tenga a mano. Este dispositivo. En vez de yo vender la materia prima para confeccionar un teléfono celular, es yo producir el teléfono celular. En producir las partes y ensamblarlo acá y desde acá vender un celular made in Chile. Esa era la idea en el fondo de producir manufacturas, ¿no? Quizás no con un celular en la época, pero sí radios, televisores, maquinaria industrial, bienes elaborados a partir del cobre, darle un valor agregado a la producción agraria que existía en el país, ¿ya? Por esa Buenos días. línea, hola, buenas. Por esa línea va esta idea de la producción de manufacturas, ¿ya? Y era en el fondo producir manufacturas en sectores clave del país, en sectores que fueran importantes para el país, donde nosotros tuviéramos ventajas comparativas o tuviésemos una buena producción. El ejemplo del cobre, de todos los minerales que se podían extraer de Chile, de la agricultura, ¿ya? Entre otros. Para desarrollar toda esta iniciativa de industrialización, para que no solamente fuera del Estado, sino que también se diera oportunidad a empresas privadas, eh, se desarrolla la CORFO, la Corporación de Fomento. La Corfo, chiquillos, es una institución que hasta el día de hoy sigue vigente en Chile, cuya función es entregar créditos y apoyar a la iniciativa privada, a la producción de emprendimiento, a la generación de emprendimientos económicos, ¿ya? El origen de la Corfo, chiquillos, viene dado por la realidad chilena, cuando en el año 30, finales de la década del 30, no recuerdo si fue 37 o 39, por ahí, ocurre un gran terremoto en Chillán, en la zona centro-sur del país, y queda gran parte de esta zona destruida en el suelo. Por lo tanto, hay que reconstruir. Y para reconstruir, ¿qué necesito? Materiales. ¿Ya? Y no me sirve el tronco de madera como tal, tengo que llevar la madera ya cortada en un listón de tantos milímetros por tantos milímetros, o de tantas pulgadas por tantas pulgadas, para hacer, no sé, la estructura básica, el cemento, los ladrillos, las planchas de zinc o de pizarreña en aquella época. Ya, todo eso tengo que producirlo. Y en el fondo la Corfo surge para incentivar esa producción en un primer momento. ¿Ya? Aquí, chiquillos, tenemos algunos ejemplos de empresas que fueron creadas en esta época bajo el impulso radical. La ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, que ustedes probablemente conocen de Concón, cuando van en la Limequi hacia Concón y después hacia Ventana Quintero,
se encuentran con que a la desembocadura de la Concagua, al lado, está la empresa refinería del petróleo, ¿ya? La ENAP, que siempre cuando tú pasas ahí vas a sentir un olor bastante pesado, nauseabundo, por un tema de que es todos los procesos químicos que se hacen ahí. Se tiene un olor bastante característico. Está la CTC, que probablemente muchos de ustedes no conocieron a menos que tengan 28, 30, 32 años. Ya la compañía de teléfonos de Chile, que era la que se encargaba, tenía gran parte de las cabinas telefónicas de este país. Ya muchos teléfonos en hogares eran CTC. Al final CTC fue incorporada o absorbida, vendida y comprada, como le quieren decir, por Telefónica, que después sería Movistar. ¿Ya? La ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, también ustedes si han ido a Ventana, habrán visto esa empresa grande que tiene una chimenea gigantesca, que ha estado siempre el ojo del huracán eh, por los problemas medioambientales. ¿Ya? Ahí está la ENAMI. La ENAMI, por ejemplo, que se conecta con los Andes con el mineral del Soldado a través de un tren. El tren de carga que pasa en la noche, muchas veces que lleva lleno de planchas de cobre, o lingotes de cobre, o el concentrado, dependiendo de qué dirección tenga, ya que va de Ventana, o sea, perdón, de Ventana a los Andes y viceversa. Está IANSA, que muchos, probablemente es la que todos ustedes se tengan más presente y que probablemente esté en sus hogares. Ya el paquetito del kilo de azúcar, si está ya dieta la que es la stevia o el agave, o sea, todos estos que vienen a reemplazar al azúcar. ¿Ya? El azúcar que genera llanza es un azúcar que surge a partir de la remolacha, de una beterraga especial que se cultiva en la zona centro-sur de Chile, ya que es la remolacha azucarera, que se utiliza especialmente para el proceso. Bueno, si tú alguna vez has comido beterraga, probablemente habrás dado cuenta que tiene un sabor bastante dulce, ¿ya? Porque tiene una gran concentración de azúcar. Otra forma de extraer el azúcar que ya no se utiliza en esta época es la caña de azúcar. La caña de azúcar no se da en Chile, como ustedes deben imaginar, pero sí eh, probablemente se importaba, perdón, y se trabajaba en la CRAF, en la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar. Hoy en día la CRAF no existe. Si son de mi generación, probablemente habrán visto a sus abuelitos comprar azúcar de la CRAF, ¿ya? Generalmente la gente mayor compraba el azúcar proveniente de la caña. Después, evidentemente, desapareció frente a Yansa y Yansa se convirtió en la principal azucarera. Y Chile Films, ¿ya? Muchos programas de televisión, películas fueron filmadas bueno, en las industrias de Chile Films, en los sets de televisión de Chile Films, y son importantes porque fueron bases, chiquillos en los micrófonos, por favor, fueron bases del entretenimiento nacional, ¿ya? Los primeros programas de televisión, a pesar de que el primer canal de TV que existió en Chile fue el canal de la UC, de la Universidad Católica del Paraíso, que hoy en día es TV+, ¿ya? Ese fue el primer canal de televisión que existió en Chile. Después vinieron canales de la Universidad de Chile, que después se convirtió en Chilevisión, TVN, pero muchos eran filmados en los sets de Chile Films. De hecho, hoy en día, hasta hace poco, también, no sé si todavía sería igual, pero si cuando jugaba un partido de fútbol y iba al CDF a transmitir, llevaban los containers de Chile Films con los sets de televisión. ¿Ya? Hoy en día Chile Films no sé si seguirá siendo público, ¿ya? La verdad, creo que es privado. Y abajo, chiquillos, está el primer logo de la Corf. ¿Ya? Ese fue el primer logo que tuvo la Corporación de Fomento. Y ahora vamos a pasar a la última diapositiva, que habla sobre la revolución en libertad, ya de Frei Montalva y el primer presidente socialista chileno, Salvador Allende. ¿Ya? ¿Qué es lo importante entender acá? Frei Montalva como presidente es un caso sumamente relevante para la historia de Chile, no solamente por ser el primer presidente demócrata cristiano en la historia de este país, ni tampoco por ser un presidente que logró llegar al poder por mayoría absoluta, sino porque él logró hacer carne, hacer vida su eslogan de campaña que fue la revolución en libertad. Por ejemplo, chilenizó el cobre, comenzó este proceso de chilenizar el cobre, de comprarle las acciones a las empresas norteamericanas, para así el Estado chileno, a través de Codelco, convertirse en los accionistas mayoritarios de las empresas cupríferas, ¿ya? Y de esa forma Codelco se convirtió en la gran empresa del país.
Es más, hasta el día de hoy sigue siendo la principal empresa que tiene el país y una empresa que probablemente el Estado chileno nunca va a vender por todos los beneficios que te deja, ¿ya? Entendiendo que la principal fuente de ingresos que tiene el país es el cobre, ¿ya? Además, se generaron algunas reformas, ¿ya? La reforma agraria, si bien su origen no está en Frei Montalva, sino que está en Jorge Alessandri, se profundiza en el gobierno de Eduardo Frei, ¿ya? ¿Qué me refiero con profundizar? Se hace efectiva, deja de ser una reforma simbólica. De verdad que a las grandes propiedades agrícolas de la época se les compró por parte de sus terrenos en fin de repartirlos en las juntas de pequeños campesinos que existían en el mundo rural. Y de esa forma, en el fondo, ir rompiendo con el latifundio, con la hacienda colonial. Pero todo siempre dentro de los márgenes de la ley. Por eso no generó tanto conflicto, no generaron tanto conflicto estos procesos en la sociedad de la época como se ocurrieron en la época de Allende. ¿Ya? Y además hubo una gran reforma al sistema educacional en Chile, que viene después de un extenso trabajo de Juan Gómez Millas, ministro de Educación de la época, a quien se le dijo: Juan, ven para acá. Oye, ven para acá, Juan. Ven. Mira, tienes que hacer esto porque no entiendo por qué la gente no estudia. ¿Por qué los niños desertan al segundo o tercer año básico? ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Ya. Juan Gómez Millas investiga, recorre, conoce la realidad chilena y se da cuenta que muchos niños dejaban de estudiar a temprana edad para dedicarse a trabajar, sobre todo en el mundo rural, que los profesores muchas veces de la época no estaban bien preparados para eh, abordar a esos estudiantes. Por lo tanto, genera toda una reforma al sistema educativo, ¿ya? Modifica lo que son, comienzan a desaparecer quizás los profes normalistas y aparecen otro tipo de profesores, más similares a los profesores actuales, ¿ya? En cuanto a su formación, el sistema de trabajo. Eh, Se establecen 8 años de educación obligatoria, o sea, de primero a octavo va a ser obligatorio para los niños. Hoy en día eso se modificó y es hasta cuarto medio obligatorio, por eso muchos de ustedes están acá. También porque hoy en día prácticamente te exigen cuarto medio completado para poder optar a algún trabajo, por más mínima calificación tenga. ¿En qué más se establece también la educación para la primera infancia? ¿Ya? Surge esta idea de los jardines Junji, ¿ya? Para dejar a los niños que puedan sociabilizar en su primera infancia. ¿Ya? Y en el caso de Salvador Allende, Allende, vuelvo a insistir, fue un caso bien particular en la historia, incluso en la historia universal, porque Allende es el primer presidente socialista electo democráticamente en el mundo, ¿ya? De Allende hacia atrás, todos los gobernantes socialistas que existieron habían llegado, ¿verdad?, de forma violenta, habían llegado a través de los golpes de Estado, de la guerra civil, ¿ya? Por lo tanto, Allende era como un bicho raro dentro del socialismo mundial. Allende lo que hace es radicalizar las reformas de Frey, es decir, las sigue profundizando, pero acá ya dejamos de recurrir a los cauces institucionales, sino que recurrimos a estrategias de el campesino se tomó la tierra, listo, es de él, se la expropió y no se paga compensación. Se expropiaron las empresas cupríferas extranjeras, lo cual afectó a empresas estadounidenses, lo cual igual generó ciertos roces con los gringos, ¿ya? Lo mismo ocurrió con las empresas públicas, chiquillos. Las empresas, o perdón, empresas privadas. Cuando una empresa privada el Estado la quería tomar o quería hacerla para él, ¿qué hacía? Movilizaba a los trabajadores para que estos sindicalizados que existían se tomaran la empresa y así pasarla a control del Estado, ¿no? Y así fueron, en el fondo, haciendo triquiñuelas para, en el fondo, ir quitándole a los burgueses, a los capitalistas y pasarlos a el trabajador o al proletario. Pero como nunca existió una compensación económica, esto molestaba y generó tensiones políticas y tensiones sociales. Es una época el gobierno de Allende de movimientos extremistas o paramilitares, como el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, el Frente Patriótico Patria y Libertad, Frente Nacional Patria y Libertad, surgen ya, que son movimientos terroristas, ¿no? Se pueden llamar de esa forma sin ningún problema, porque promovieron la violencia contra personas políticas, contra ciudadanos comunes, imponer su ideología a la fuerza, y todo eso, chiquillos, fue cuajando más las presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, que ejercieron a personales políticos, a los militares para incentivar un golpe de Estado, ¿ya? De hecho, los informes de la CIA que han sido desclasificados cuentan cómo funcionarios del gobierno estadounidense y de la CIA
se reunían con el dueño del Mercurio, Agustín Edwards, con el fin de incitarlo a que promoviera publicidad, noticias en contra del gobierno de Allende para así colocar a la gente a favor de un golpe de Estado. ¿Ya? Todo eso está documentado, chiquillos, es de los pocos casos que está también documentado. Y final, todo eso termina en un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, lo que marca el fin del presidencialismo, el fin del gobierno de Allende, y se van a instalar 17 años de dictadura militar en este país, que terminará en 1990. Y colorín colorado, este resumen de la historia de Chile ha terminado. Y esta es la imagen, ¿ya? El símbolo de patria y libertad en la izquierda, cómo se forma en el fondo, que es romper las cadenas tiránicas del marxismo. Por eso es un símbolo de una cadena, el símbolo de patria y libertad. ¿Ya? Abajo en la derecha está el logo de Codelco, que muchos de ustedes deben conocer, lo habrán visto alguna vez. Si son futboleros, alguno, alguna, O'Higgins tiene en la parte de arriba de su emblema, tenía el logo de Codelco, Cobreloa, Cobresal, tenían el logo similar, Cobre Andino también. O sea, fueron equipos de fútbol que surgieron al alero de la industria minera. ¿Ya? Y aquí el frontis de la Católica de Santiago que dice, chileno, el Mercurio miente. 40 años después, en movilizaciones estudiantiles, apareció una pancarta muy similar que decía, chileno, después de 40 años, el Mercurio sigue mintiendo. ¿Por qué? Porque siempre se asoció al Mercurio a un diario cercano a los sectores más acomodados y que en el fondo muestran la visión de ellos y tergiversan la realidad. Ya. Y ahí estaría la pregunta esencial, por si alguien no la tiene, le voy a sacar una fotito para mandarla a su grupito de WhatsApp, por si alguien no la llega a tener, ¿ya? Aunque no lo creo porque el tío Pancho ha estado mandando lo que son los resúmenes. ¿Ya? Y ahora, chiquillos, pasaríamos ahora chiquichi a lo que es la semana 5. ¿Ya? Ahora pasamos a otra Ahora patita, sí. ahora sí, a otro tema que es geografía, chiquillos. Vamos a hablar de la geografía general de Chile, chiquillos. Vamos a comenzar con ese tema, introducir algunos conceptos de geografía, ¿ya? Y también tocar algunos temitas, como por ejemplo la ubicación espacial, ¿ya? Que es un tema que por lo general muchos profesores que ustedes los manejan, y hablamos a veces de latitud, longitud, y ustedes no tienen la más remota idea de lo que estoy diciendo cuando hablo de latitud o longitud. Así que vamos a introducir estos temitas de geografía, chiquillos, dice semana 5 de abril, no se preocupen, ¿ya? Era marzo. Así que ese sería el título de hoy, Geografía General de Chile, Ubicación Espacial, Límites y Fronteras, y el objetivo, conocer los conceptos básicos de geografía, ¿ya? Eso es, vamos a dejar ahí unos segunditos para que puedan copiar, unos 30 segunditos, y avanzaríamos con la siguiente diapositiva, chiquillos, ¿ya? Antes de comenzar, chiquillos, ¿ustedes qué conocen de geografía, por ejemplo? Siendo así con la manito en el cocoro, en el corazón. ¿Saben algo de geografía? ¿Tienen alguna noción de geografía? ¿O son completamente unos novatos, unos neófitos en geografía, chicos? Así como que, con suerte sé que este país se llama Chile. Sean honestos, chiquillos, si no saben algo, tienen que preguntar y el primer paso para conocer algo y saber algo es reconocer que no lo sé. Ya, como por ejemplo, hay muchas cosas que yo no tengo idea. Por ejemplo, no sean tímidos, no se choclonen en de 20 a responderme. Ya, están tímidos hoy día. Aquí alguien escribió en el chatcito, a ver qué dice. Nosotros no sabemos nada de eso. Ya. No se preocupen, chiquillos, aquí van a aprender lo básico de geografía. ¿Ya? Bueno, la clase anterior. Ya. Primero vamos a partir sobre nuestro querido y hermoso planeta. Aquí la clase se convierte un poquito en ciencias naturales, pero no se preocupen, no va a ser por mucho. ¿Ya? ¿Qué tenemos que saber? Primero, la Tierra es un geoide. ¿Qué es eso? Es un cuerpo geométrico. La Tierra no es, no es una esfera perfecta, ni una esfera con los polos achatados, no. Es un geoide, es un cuerpo geométrico que es irregular, ¿ya? O sea, en el fondo es un cuerpo geométrico que no tiene una forma, voy a decir, eh, regular en toda su superficie, ¿ya? De hecho, ustedes tienen que recordar que de nuestro querido planeta, 3/4 partes están cubiertos por mar y la cuarta parte restante aproximadamente es superficie habitable, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos una forma bien definida como planeta, somos un cuerpo geométrico, ¿okay? Que tiene un núcleo que es líquido, ¿ya? El centro de la Tierra es líquido. Imagínenselo quizá como
estos chicles, o estos chicles que tenían centro líquido, que uno los mascaba y eran como duros por fuera, tú los mascas y el centro es líquido, bueno, algo así en la Tierra. Evidentemente este centro líquido de la Tierra está a miles de grados Celsius, pues chiquillos, no es algo que y está a una profundidad tal que es prácticamente imposible. De hecho, nosotros en la teoría, en la práctica, no conocemos el centro de la Tierra, ¿ya? Porque las excavaciones y las técnicas que tenemos para generar herramientas que puedan perforar en la superficie terrestre nos permiten llegar hasta una superficie X, creo que son 60 kilómetros. De ahí más abajo es muy difícil llegar y se hace imposible, chiquillos, el poder seguir avanzando, por ejemplo, con un taladro gigante, porque se han hecho experimentos de intentar llegar al centro de la Tierra. Lo que nosotros tenemos es más que nada, podemos decir, por un razonamiento lógico, llegamos a la conclusión de que la Tierra tiene un núcleo líquido, ¿ya? Ese núcleo líquido sale a la superficie por si acaso, ¿ya? Puede llegar a la superficie a través de lo que son las erupciones volcánicas, ¿ok? Hay un manto, que viene un núcleo en el centro, hay un manto, una capa, una segunda capa, que es sólido, donde por lo general se producen o están concentrados gran parte de los minerales, ¿ya? De los minerales que conforman este planeta. Hierro, carbono, que son los más comunes, ¿ya? Y todos los minerales que yo encuentro en la Tierra, en la superficie terrestre, salen del manto, ¿ya? O del manto se van moviendo por procesos geológicos, van avanzando y llegan acercándose más y más a la superficie. Es por eso, chiquillos, que por lo general cuando yo quiero encontrar grandes vetas de minerales, tengo que cavar, y no los voy a encontrar en la superficie, sino que lo voy a encontrar en el fondo realizando una excavación hacia abajo, ¿ya? Bien, tenemos entonces un núcleo, tenemos un manto y tenemos una corteza. Y dentro de la corteza está es la capa más superficial y es la capa en la cual se asienta el suelo, que nosotros llamamos coloquialmente, ¿ya? Donde está el agua y donde está la tierra firme. Así está compuesto nuestro planeta a un nivel geológico, ¿ya? Bien general. Evidentemente, esto es una simplificación, pero brutal de cómo está compuesto. Lo importante es que ustedes tienen que saber núcleo, manto, corteza, ¿ya? Ahora, ¿cómo está dividido este planeta? O cómo nosotros lo dividimos, mejor dicho. Lo dividimos en océanos y en continentes, ¿ya? Dentro de los océanos, que son unas masas de agua gigantescas, las costas, ¿ya? De muchos océanos que limitan con un país son llamados mares. Por ejemplo, el mar chileno es parte del Océano Pacífico. El mar de Perú también es parte del Océano Pacífico. Hay casos que no son parte de un océano, por ejemplo, el mar Mediterráneo, que es un mar interior, el mar Negro, el mar Rojo, ¿ya? Que son generalmente mares interiores, ¿ya? Que están rodeados por superficie continental, por países, son de un tamaño más pequeño en comparación a un océano. Y por si lo quieren saber, como dato, el océano más grande del mundo es el Océano Pacífico, que no es Pacífico. De hecho, el nombre Pacífico vino porque el día que lo vieron, mágicamente vieron un mar tranquilo, pero es uno de los océanos más complejos de navegar, con de las corrientes más fuertes, y de hecho es un océano muy peligroso para navegar si no se conoce en el fondo, si no se maneja con cuidado y no se maneja con precaución, ¿ya? Porque las corrientes marinas son muy violentas. Al estar mucha zona de mar abierto, sin tener cercanía de islas u otra superficie continental, hace que en el fondo las corrientes marinas sean muy fuertes, muy violentas, ¿ya? Y a nivel de continentes, podemos encontrar subcontinentes, ¿ya? Por ejemplo, América. Nosotros América tradicionalmente hablamos de América del Norte, América Central, América del Sur. Esta división es un subcontinente, ¿ya? Es como hablar de Europa Occidental o Europa Oriental. Son divisiones que uno hace en forma artificial, ¿ya? Y más abajo vienen los países. Por ejemplo, en el subcontinente de América del Sur hay países como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, y le podemos sumar Guyana, ¿ya? Y Surinam. Guyana francesa no, porque es parte de Francia, ¿ya? Pero de esa forma está dividido nuestro querido planeta. Cuando hablamos a nivel de agua, océanos, mares.
son las divisiones más grandes. Y a nivel terrestre, continente, subcontinente, país. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que saber, chiquillos, sobre este querido y hermoso planeta? Que su geografía es accidentada. ¿Ya? ¿Qué significa que sea accidentada? ¿Qué significa que sea accidentada, chiquillos? Significa que hay flora, fauna diversa. ¿Ya? El relieve es diverso. Por ejemplo, a nivel de relieve, cordilleras, valles, lagos, lagunas, ríos, océanos, estrechos, istmos, golfos, bahías, ensenadas, y así un largo etcétera, son accidentes geográficos que dan diversidad a el relieve del planeta. Esta diversidad de relieve me va a permitir que determinadas especies animales y vegetales, es decir, la flora y la fauna, se desarrollen. Por ejemplo, en un desierto, prácticamente por las condiciones de relieve y de atmósfera, no hay vegetación y no hay fauna. Es algo que sea muy específica. Pero sí, por ejemplo, en una selva que tiene un relieve de tal forma, con una flora y fauna característica, ya, todo eso lo va a ir indicando, chiquillos, qué tan accidentado sea el relieve. Chile, por ejemplo, tiene un relieve súper accidentado. ¿Ya? Chile prácticamente tiene de todos los accidentes geográficos habidos y por haber. ¿Ya? Lo cual lleva a que tengamos en un norte seco, una zona central con un clima templado, una zona sur con un clima lluvioso y una zona austral con un clima polar o de tundra. ¿Ya? Y todo eso va a influir en la flora y en la fauna que existe. Por ejemplo, ¿por qué es más factible que se den ovejas, ¿ya?, o la industria ovina en la zona austral? Porque las condiciones geográficas y climatológicas lo permiten. Por ejemplo, tener una oveja en el desierto sería un suplicio para la pobre oveja. ¿Ya? Imagínate la ovejita ahí en verano con 40 grados con esa mota de lana gigantesca en el cuerpo, ya que a pesar de que yo la trasquile, a pesar de que yo la trasquile, chiquillo, se va a terminar muriendo de calor porque quizás no hay la suficiente agua que necesita, no está la alimentación que necesita. Pero sí, por ejemplo, en el norte chico, en la zona de la región de Coquimbo, se da muy bien la ganadería de las cabras, la caprina, que tiene menos requerimientos de agua, come pasto seco sin ningún problema. De hecho, las cabras comen lo que sea. Está siempre ese mito de que las cabras, tú les tiras una lata y se comen una lata, ¿ya? Eso va a ir afectando en todo esto, ¿ya? También va a afectar a las condiciones de habitabilidad. O sea, ¿qué tan cómodo es un lugar para vivir? Por ejemplo, vivir en la cima de la cordillera de los Andes no es para nada cómodo para vivir. Por eso la gente no vive en las cordilleras. En el caso chileno no vive en la cordillera de los Andes, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, mucha gente vive en los valles, en la zona de que se llama la depresión intermedia. ¿Por qué? Porque las condiciones son cómodas, el clima es agradable, hay buenas condiciones para obtener alimentos, hay cursos de agua para desarrollar la agricultura, ¿ya? O lo mismo con las costas. Es agradable, ¿por qué? Porque la temperatura no es tan extrema en las costas, ¿ya? No así en las cordilleras, o tampoco porque hay gente que no vive en los desiertos, o muy poca gente vive en el desierto, porque no son condiciones agradables, ¿ya? Bueno, ya hablamos en el fondo de que todo lo anterior, flora, fauna y la habitabilidad, van a tener que ver con condiciones climáticas y atmosféricas también, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Aquí, chiquillos, tenemos un par de imágenes. Aquí tenemos una imagen de las capas de la Tierra. Está el núcleo, está el manto, ven que hay un manto inferior y superior, manto y una corteza, ¿ya? Para que vean que no le estoy chamullando. ¿Ya? Y al lado tenemos lo que es un mapa físico, en este caso es un planiferio físico, ¿ya? ¿Por qué puse esta imagen? Porque quiero mostrarles algo desde un comienzo. La gran mayoría de los mapas traen esto. Voy a cambiar acá a el puntero láser.
que es una simbología o una escala de colores dependiendo del caso. En este caso es una escala de colores. Si ustedes se dan cuenta, cada color simboliza una altura y está reflejada en este mapa del planeta. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice 0 metros, este color verde clarito. Todas las zonas que tengan ese color verde clarito son 0 metros de altura o a un aproximado de 0 metros de altitud. Lo que está en color ya un café claro, chiquillos los micrófonos, porfa. ¿Ya? Lo que está acá en café clarito te mostraría 200 metros de altura y así sucesivamente. Llega a las alturas máximas, son sobre los 4000 metros. Y por ejemplo, ¿dónde las puedo encontrar? En Groenlandia, en la cordillera de los Andes y en la cordillera de los Himalayas, por ejemplo. ¿Ya? De hecho, los Himalayas, chiquillos, son el cordón montañoso más elevado del mundo. Ahí encontramos montañas sobre 8000 metros de altura. ¿Ya? Por eso es la lugar cumbre, así como el mejor lugar para ir a practicar escalada en el mundo, una escalada profesional, una escalada ya así, muy riesgosa. De hecho, hace bastante poco un montañista chileno murió escalando la segunda montaña más alta del mundo, el K2, ¿ya? O se le dio por muerto porque ya no lo encontraron. Por lo tanto, es un lugar de mucho riesgo también. Pero de hecho, aquí si usted también sale el mar. Y también hay profundidades sobre los 4000 metros, que están de este color celeste oscuro, que están acá, que son por lo general las partes interiores de los océanos, cuando ya ingresamos dentro del océano, no tanto en el bordecito. Nos salva acá, por ejemplo, en la zona de Chile o costa del Pacífico. Pero, por ejemplo, gran parte del Pacífico eh, tiene profundidades sobre 4000 metros. De hecho, la mayor profundidad del mundo son las fosas marianas y son sobre los 11.000 metros de altura, perdón, de profundidad. 11 kilómetros de profundidad, chiquillos, o sea, 11 kilómetros hacia abajo, en línea recta hacia abajo. Eh, ¿Ya? Para que se den una idea. Aquí está un mapa físico, esto se llama planiferio. ¿Ya? Esto, si no me equivoco, por las formas de las líneas, tiene que ser una proyección volvaide. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle de proyecciones geográficas, pero es una proyección, ya que si ustedes se dan cuenta, tiene los meridianos y los paralelos, que son estas líneas, son los paralelos los que van en forma paralela, y los meridianos son aquellos que van en forma vertical, un poquito curvados, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Y este tiene un mapa físico, y una pregunta que yo les doy aquí, para que ustedes reflexionen, ¿ya? ¿En qué aspectos influye que la geografía sea accidentada en el planeta? O sea, ¿de qué forma, en qué afecta, por ejemplo, qué va a cambiar que nuestra geografía sea accidentada? ¿Alguien se El, atreve? Ujú. Dale. de los climas. Ya, bien, sí, tiene una influencia en los climas, exactamente. De hecho, que, por ejemplo, la cercanía al mar va a hacer que, bueno, en este caso va a ser temperatura, pero que se regule la temperatura, la latitud del planeta, ya, quizá el relieve va a influir en que tenga mayor o menor humedad en el ambiente, que se generen precipitaciones orográficas, que son precipitaciones por relieve, va a influir en que se generen microclimas. Bien, el relieve es uno de los factores que incide en que tengamos diversidad climática, ¿ya? Además, chiquillos, recuerden que esta diversidad climática va a venir de la mano con variaciones en la flora y en la fauna, ¿ya? Por ejemplo, en estas zonas, aquí, esta zona, por ejemplo, de Estados Unidos, donde está el Gran Cañón del Colorado, ¿ya? El Gran Cañón aquí, donde, bueno, por acá, porque estas son, si no me equivoco, ¿será que son o no? Son las grandes rocallosas, ¿ya? Eh, Aquí, evidentemente, en una montaña es muy diferente vivir acá y la vegetación, la fauna que se genera acá, a la que se genera, por ejemplo, en Florida, ya que Florida tiene otras condiciones climatológicas. Lo mismo acá, en el medio del Amazonas, es muy distinto a, las condiciones van a ser muy distintas a los que están en la cordillera. Así que, bien, muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre los océanos, chiquillos, brevemente. ¿Qué tenemos que saber primero? Que son las principales masas de agua que existen en el planeta. De hecho, aproximadamente siempre se ha planteado que un 97% del agua del mundo es agua salada, ¿ya? Por lo tanto, no es un agua apta para el consumo humano.
Yo supongo que ustedes cuando chiquitos alguna vez fueron a la playa y probaron agua de mar y dijeron, oye, qué salada esta cuestión. A todos nos pasó, ¿ya? Así que si lo hizo, no se preocupe. Y ustedes sabrán que en el fondo, ese exceso de salinidad, hay un órgano que trabaja en el fondo purificando toda esta impureza y también que hace todo el trabajo de filtrar, que es el riñón, ¿ya? Por lo tanto, se daña el riñón y ustedes saben que una falla renal es letal, ¿ya? Y terminas muriendo. Además que la sal deshidrata, por lo tanto tomar agua de mar te va a dar más sed, ¿ya? Así que no es buena idea tomar agua de mar. Hoy en día, chiquillos, la tecnología ha ido avanzando tanto que se están buscando medios o estrategias para poder convertir el agua salada en agua potable, ¿ya? A través de procesos de desalinizado, de filtrado. Era, oh, bacán, solucionamos el problema del agua en el mundo. No es tan así porque trae otro problema que es, ¿qué hago con esta sal que queda como residuo? ¿Ya? Alguno me podrá decir, profe, lo usamos para sal de mar, pues, para alinear comida. Pero es tal el volumen de sal que se extrae que un porcentaje mínimo ocuparíamos como sal, ¿ya? El resto muchas veces se bota al mar y genera una mayor concentración de salinidad en esa agua y eso termina matando a la fauna marina. Por eso es un tema súper delicado el tema de la desalinización, ¿ya? Así que tampoco creemos que sea una solución tan viable, ¿ya? Pero tenemos entonces que son las principales masas de agua del planeta. Gran parte del agua del planeta, sobre aproximadamente un 97%, es agua salada, ¿ya? El océano, chiquillo, es clave para la vida humana. Sin océanos no existiría vida humana, así tal cual, porque el océano o estas grandes masas de agua cumplen el rol de ser un regulador de temperatura, ¿ya? Piensen ustedes cuando hace calor, ¿ya? Y ustedes meten sus piececitos al agua, ya en una piscina, como que el tiro de tu cuerpo se enfría, o te metes a tomar una ducha de agua fría, como que, oh, y ahí relajado, ¿ya? El agua regula temperatura, chiquillos. Es por eso que las zonas cercanas al mar o a masas de agua, ¿ya? Tienden a tener temperaturas más estables y menos extremas, o sea, con una menor variación de temperaturas. Nosotros que estamos en el interior, en un valle, sin, en el fondo, este efecto regulador del agua, sufrimos las consecuencias de que, por ejemplo, en invierno haga mucho frío, frío al punto de que se genere escarcha en el pasto. Supongo que alguna vez han visto la escarcha, po, cuando el pasto se pone blanquito, ¿ya? Y en el verano nos requiere contrastamos de calor con 30-35 grados de temperatura. Es más extremo aún en zonas como los Andes, por ejemplo, donde pueden llegar a los 40 grados en el verano y a los 0 grados en invierno. O sea, la variación es muy grande. En la zona cercana al mar no ocurre eso. Por ejemplo, ustedes siempre cuando vean los informes de Teletiempo que muestran el tiempo atmosférico, se van a dar cuenta que, por ejemplo, para las zonas costeras, las variaciones de temperatura son muy pocas. Por ejemplo, Viña del Mar, mínima 12 grados, máxima 20 grados. Son 8 grados de temperatura. Pero yo digo, Quillota, mínima 0 grados, máxima 25 grados. Es mucho mayor la variación de temperatura, ¿ya? Así que por eso es clave para la vida. Y por eso también muchas de las principales ciudades del mundo están cerca al mar o cerca de grandes masas de agua. Porque buscan estos lugares que son ideales para vivir donde no hay tanta variación de temperatura. Y además, chiquillos, el océano es el principal generador de oxígeno en el planeta, ¿ya? Sí, no son los árboles, es el océano. ¿Por qué? Porque existen unos bicharracos, unos organismos microscópicos que se llaman el fitoplancton, ¿ya? Si vieron Bob Esponja, eh, plancton. ¿Se acuerdan de plancton? Es que se quería robar la receta de la cangreburger. Ya, un fitoplancton. Imagínense algo similar a eso. Ellos, por ejemplo, se alimentan muchas veces de residuos, ¿ya? Y generan oxígeno. Y ese oxígeno lo liberan a la atmósfera. Y por eso son los principales generadores de oxígeno que tiene el planeta, sumado a los árboles, ¿ya? Y por eso es tan importante, chiquillos, el tema de que con este cambio climático, con el calentamiento global y todos estos problemas medioambientales planetarios, se modifique la temperatura del océano. Usted mira, profe, ¿qué me afecta a mí que cambie la temperatura un grado? Bueno, a estos bicharracos les afecta mucho,
Y 1 grado puede hacer la diferencia de que se mueran o no se mueran. Y si se mueren, nos vamos a quedar sin oxígeno, ¿sí? O se va a disminuir la calidad del oxígeno. Y después vamos a tener guerra por el oxígeno. ¿Ya? O sea, por eso es que es tan importante, chiquillo, el océano, no solamente porque sea bonito, por el turismo, por el mar, las playas, los peces, sino también porque regula la temperatura y ayuda a la generación del oxígeno. ¿Cuáles son estos océanos? El Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Ártico y el Antártico. Son esos 5 los principales océanos del mundo. Estos, por ejemplo, en algunos casos los dividen como Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur, pero sí, esa clasificación, la más básica. Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico, Antártico. Ya. El Océano Pacífico, chiquillos, baña las costas de América, de Oceanía y de Asia. ¿Ya? Toda la costa oeste del continente americano está bañada por el Océano Pacífico. Las costas este de Oceanía y de Asia están bañadas por el Pacífico. Por ejemplo, la costa este de Japón, la costa este de China, de Corea, de Indonesia, y de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico, Papúa Nueva Guinea, todo eso está bañado por el Océano Pacífico. ¿Ya? El Atlántico baña las costas de América y de Europa y de África. ¿Ya? En el caso de América, la costa este, o sea, Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Canadá, el Caribe está ahí también, ¿ya? Algunas costas, por ejemplo, de lugares como Guyana Francesa, Guyana, Surinam, Venezuela, son parte también del Océano Atlántico, porque el Mar Caribe es un mar que pertenece a este Océano Atlántico, ¿ya? Las costas oeste de Europa, por ejemplo, lo que es España, Portugal, Francia, bueno, las Islas Británicas, eh, son bañadas por el Océano Atlántico. ¿Ya? Las costas de lugares como Islandia, Noruega, son bañadas por el Océano Atlántico. ¿Ya? Y también las costas del África, del oeste africano, ¿ya? Donde está Marruecos, Senegal, Camerún, Angola, Sierra Leona, un montón de países. Bueno, toda esa costa es bañada por el Océano Atlántico. El Océano Índico, chiquillos, baña las costas de África, de Asia y de Oceanía. ¿Ya? En el caso de África, la costa este, en el caso de Asia, sobre todo las costas que dan hacia el sur, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la India, de la península arábica, ¿ya? De Bangladesh, no Bangladesh, no, de Vietnam, de, bueno, las costas de Taiwán, de Indonesia, costa aparte de las costas de Oceanía, de Australia sobre todo, son bañadas por el Índico. El Ártico, que está en el norte, toda la parte norte de lo que es América, Europa y Asia. ¿Ya? Asia, entendiendo que Rusia, por ejemplo, la Rusia asiática, está bañada por estas costas y la costa norte de Japón, ¿ya? La zona que es Hokkaido. Y el Ártico, América, África y Oceanía principalmente son las costas bañadas por estos océanos. Aquí tienen, chiquillos, para que se den cuenta, o menos un mapa del mundo, cómo está bañado, de cómo está bañado por los océanos. Esta, chiquillos, por si acaso, una proyección, parece de tipo Mercator, ¿ya? Eh, y aquí ustedes ven, por ejemplo, cómo se ve la Antártica estirada. Ya, recuerden, chiquillos, esto un paréntesis bastante importante que tengo que hacer. Los mapas buscan representar un objeto tridimensional. Ya recuerden que el planeta tiene volumen, por lo tanto tiene 3 dimensiones. Tiene un ancho, un alto y un largo. ¿Ya? Pero un mapa tiene solamente un largo y un ancho. O un alto. Tiene 2 dimensiones. ¿Ya? Por lo tanto, es imposible que yo represente en forma perfecta un objeto tridimensional en un cuerpo o en un plano. Así que se busca representar lo más fidedignamente posible según sea el caso. ¿Ya? Así que no es que sean igual las proporciones, no es por ejemplo que Groenlandia sea tan grande, ¿ya? De ese porte, probablemente si yo lo acerco hacia el centro del Ecuador voy a ver que es más chiquito, ¿ya? Por si acaso. Este mapa está en portugués, así que dice América del Norte, América del Sur, África, Eurasia, en el fondo Europa y Asia, Oceanía, y aquí están los océanos. Pacífico, Índico, Atlántico, Ártico, Antártico, ¿ya?
De hecho, el Ártico también lo van a encontrar como glaciar ártico, pero Ártico está bien, ¿ya? Ahora, yo les dejo la siguiente pregunta para la reflexión, chiquillos. ¿Qué importancia tienen los océanos para el desarrollo de la vida en el planeta? Según lo que hablamos, ¿por qué es tan importante, chiquillos, cuidar los océanos y que estos océanos estén ahí y sigan en el fondo tal como estaban hace cientos o miles de años? Tanto, ayudan a que la temperatura del planeta se mantenga relativamente estable, ¿ya? Pero si la temperatura de este océano aumenta, ya no va a ser una temperatura estable, sino que se va a ir modificando. Y una variación de 1 grado, chiquillos, puede matar a cientos y miles de especies, de insectos, pequeños mamíferos, peces, microorganismos. Y eso, chiquillos, va a afectar toda la cadena trófica, toda la cadena de elementos del ecosistema. Porque si se muere un bicharraco, quizá era fuente de alimento de otro bicharraco y este ya no va a tener alimento y se va a morir. Y así van a ir en el fondo hasta acabar con la extinción, ¿ya? Y además, en los océanos encontramos el fitoplancton, que es aquel que nos permite o que genera oxígeno y lo libera a la atmósfera y de esa forma tenemos un aire que podemos respirar que está compuesto, recuerden que en gran parte si no me equivoco, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Y esto, chiquillos, es lo último que vamos a ver el día de hoy en honor al tiempo. Ya nos quedan 8 minutitos. Los continentes son las principales masas de tierras emergidas, o sea, tierras en la superficie, ¿ya? Que yo puedo ver. ¿Ok? Son heterogéneas, son diversas, chiquillos, estas masas. Tienen un relieve particular, una vegetación particular, tienen una fauna particular y tienen climas particulares, ¿ya? De hecho, el clima de América del Sur con América del Norte tiende a ser diferente, ¿ya? O de determinadas zonas de regiones, por ejemplo. El clima de la selva valdiviana en Chile es similar, por ejemplo, al clima que hay en la selva negra de Alemania, y Chile con Alemania no están cerca, ¿ya? El clima que se da en el valle central de Chile, valle de Colchagua, por ejemplo, donde hay mucha industria vitivinícola, es similar al que hay en el valle de Napa, en California, y en los valles de Sudáfrica. Y por eso en esas 3 zonas se producen grandes vinos tintos, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en otros lugares se da mejor el clima para producir vinos blancos, ¿ya? Entonces, son diversos, ¿ok? Hay 6 continentes, chiquillos, en este mundo. Hay 3 continentes que están unidos, que son África, Europa y Asia, que están unidos y son una gran masa de tierra. Luego está América. América, recuerden que es una gran isla que tiene una parte norte, una parte central y una parte sur, ¿ya? En un origen, chiquillos, para que se hagan una idea de cómo el relieve ha ido evolucionando en el tiempo, América Central estaba sumergida. Por lo tanto, solamente nosotros veíamos 2 grandes islas, la isla de América del Norte y la isla de América del Sur. Con el paso de los millones de años y movimientos de las placas tectónicas, emerge América Central y surge como este puente que conecta las dos Américas, ¿ya? También tenemos el caso de Oceanía, chiquillos. Oceanía uno lo asocia principalmente a lo que es Australia, Nueva Zelanda, porque son las islas más grandes. Pero hay una montonera, chiquillos, una montonera de islas pequeñitas que se llaman la Micronesia, ¿ya? O la Polinesia. Por ejemplo, Isla de Pascua es una de estas islas. Hay islas como Tahiti, Fiji, Samoa, Tuvalu, Kiribati, eh, Tonga, ya, Samoa Americana, Guam, Hawái también es parte de estas islas, ¿ya? O sea, 800.000 islas pequeñitas que están en Oceanía y la Antártida. La Antártida, chiquillos, es el único continente que no está habitado por población civil. Solamente la Antártida es habitada por población militar y sus familias militares, ¿ya? Y generalmente tienen un fin científico de investigación, ¿ya? De hecho, la Antártida es prácticamente sería imposible que pudiésemos vivir ahí, ¿ya? Porque el clima de Alaska es un clima cómodo comparado al de la Antártida, ¿cachai? Así que es muy difícil. Y el Ártico, chiquillos, no existe en sí porque es una gran masa de agua, ¿ya? Así que por eso no nombramos al Ártico como un continente, sino que solamente existe esos 6 continentes que hemos nombrado acá, ¿ya? Estos continentes, chiquillos, se encuentran sobre una plataforma, la plataforma continental que se habla, ¿ya?
esta plataforma o esta superficie terrestre está bajo placas tectónicas, que en el fondo es la corteza del planeta que está fracturada, ¿ya? La corteza de la Tierra está fracturada en una serie de placas y estas se están moviendo porque abajo de ellas hay algo líquido que las mueve y se van moviendo. Cuando chocan o se mueven y entran en contacto y hacen fuerza entre ellas, la fuerza se va a liberar y va a generar un terremoto, o un sismo, o puede también surgir lo que es una cordillera. Por ejemplo, el caso más famoso de estos casos fue el caso de los Himalayas, ¿ya? En el caso de la India hace millones de años era una isla, ¿ya? Y esta isla choca con el continente y el choque fue de tal magnitud que se levantó la Tierra y formó la cordillera de los Himalayas, que es la cordillera más elevada del mundo. Algo similar ocurrió con los Andes también emergieron por tectónica de placas. Hubo un terremoto, un choque de placas muy fuerte que hizo que la Tierra se levantara así. Y se formó una cordillera gigantesca. ¿Ya? Vuelvo a insistir, entonces, estas placas tectónicas están fracturadas y esa placa tectónica fracturada, chiquillos, da pie a los terremotos y al volcanismo que existe en el planeta. ¿Ya? De esa forma hemos explicado brevemente los aspectos más generales de los continentes, chiquillos. ¿Dudas, consultas, preguntas sobre esto, chiquillos? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Algo que deseen saber? No, profe. ¿No? Ya, chiquillas, gracias por responder. Entonces, yo creo que podríamos quedar hasta aquí por hoy. Voy a dejar esta diapositiva, chiquillos, para que terminen de copiarla, mientras recordarle algunas cosillas que dijimos al comienzo de la clase, para aquellos que fueron llegando más tarde. Primero, gracias por estar hoy día en la clase, chiquillos. Gracias por conectarse. ¿Cuántos son? Habemos 19 estudiantes o 18, porque no sé si hay alguien del equipo de gestión que nos esté acompañando. Pero vamos a suponer que, bueno, un poquito más porque hay dos que están juntos, deben ser unos 20 estudiantes que están acá presentes. 21, Va, profesor. En total, descontándonos a nosotros, descontándonos a nosotros. ya, descontando también a ti UTP que está presente también. Y los justificados y todo eso hay más. Ya, chiquillos, muchas gracias, chiquillos. Recuerden que es súper importante su participación en clase, que se conecten, que hagan preguntas. Sé que la hora no es la ideal para estar despierto todavía, que todavía nos cuesta estar despierto, pero chiquillos, las preguntas son importantísimas para que ustedes puedan, en el fondo, entender de mejor manera la materia y así también solucionar sus dudas o inquietudes que tengan, ¿ya? Eso por un lugar. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por participar. Gracias por entender, chiquillos, que es necesario que cuando ingresen tener el